Amigo querido, perdón, soy honesto, me olvidé por completo durante los últimos minutos, lo siento, pido perdón a la audiencia, de verdad, de verdad. Estaba comiendo algo y estaba pendiente, ya me enviaste el enlace y dije, ya me voy a conectar, me voy a conectar. Estaba ahí en aquí detrás de mi depa hay un centro comercial, Ya. estaba ahí comprando algo, ya me llegó tu Yo te enlace, lo dije, mandé ah, como más a luego las me siete y conecto. media. Llego acá, como algo y entre que comía y conversaba con mi viejo se me fue. Así que lo siento, lo siento. Tranquilo. Pido, me absuelvan. Todo No, sea por el triunfo electoral que me absuelvan, por favor. oye, Todo sea y por eso el que yo triunfo te estaba electoral. promocionando, pero yo le digo, vamos hoy día a hablar con quien se podría acreditar la victoria del no en la consulta popular, porque básicamente era así como que Sichel por un lado y Mauro por otro lado defendiendo la tesis. Nosotros hablamos un poquito ayer, pero te comprendo, no se podía hablar mucho porque no había datos. Y bueno, ya están. Yo creo que ya la cosa no va a cambiar. El no ha vencido. Y yo sí quisiera, Mauro, que nos des la lectura de lo que significa esto y qué podría acarrear en consecuencias para el gobierno de Lazo. Bueno, primero recibo con mucha alegría tus palabras y las recibo también con mucha humildad. No creo que esto de ninguna manera haya sido un trabajo exclusivo mío. Creo que esto también es gracias a un conjunto de personas, a cientos de miles, a millones de ecuatorianos que en buena hora supieron recibir un mensaje, supieron tener la sensibilidad para aceptarlo, para comprenderlo de buena manera. Y al final esto es de todos. Creo que aquí el gran Sí. vencedor es el pueblo ecuatoriano. Ujú. Creo que ha sido una jornada democrática donde el pueblo ha hablado y ha hablado a través de las urnas. En democracia los conflictos se resuelven así, sufragando, eligiendo representantes, decidiendo en medio de un referéndum constitucional. Y creo que al final también es el resultado de un pueblo herido, de un pueblo frustrado, de un pueblo dolido, que fue traicionado en sus expectativas porque el gobierno de Guillermo Lasso le ofreció muchísimas cosas, pero que en la práctica, pues poco o nada de lo que se propuso en campaña ha cumplido. Ujú. Este triunfo es de esa gente humilde, de a pie, de esa gente que no tiene medicinas, de esa gente que ha perdido familiares víctimas del sicariato, de la delincuencia, de la inseguridad. Este triunfo es de la gente que no logra tener un trabajo, un salario, un empleo digno. Este triunfo es fruto de los chicos que no logran acceder a la universidad Ujú. pública porque no hay cupos. Creo que es de todos ellos y ojalá el gobierno de alguna manera reflexione, aunque sigo teniendo mis serias dudas porque escuché la intervención del presidente de la República hoy a las 8 de la noche y fue una intervención Vacía, ¿no? muy plana, vacía, súper vacua, sin ningún tipo de sustancia, de contenido, utilizando los mismos términos de siempre, diciendo puras generalidades, pura palabrería vacía, que Ujú. el consenso, que la unidad, que el diálogo, pero sin acciones concretas. Ujú. Habría sido interesante que diga, por ejemplo, voy a dar un giro, al menos parcial, a mi modelo económico, Claro, algo, ¿no? porque he entendido que las políticas de austeridad no van en sintonía con las necesidades del pueblo ecuatoriano, o que en materia política invito a los distintos actores, líderes de la oposición, que hoy también se han expresado a través de sus representantes y que han ganado alcaldías y prefecturas, les invito a que me acompañen en una reunión tal día, tal hora en el Palacio de Carondelet, no para imponerles yo mi agenda, sino para Ujú. recibir sus propuestas, sus demandas e incorporarlas, porque significa que una gran mayoría de ecuatorianos ha escuchado más bien sus propuestas y no las mías. Eso es democracia. Ujú. Habría sido interesante que diga, luego de perder este referéndum constitucional, donde solo le faltó preguntarle a la gente si estaba de acuerdo o no en que les regale plata en efectivo o en que les elimine impuestos, para ver si así ganaba. Luego de perder un referéndum, habría sido muy deseable que él, por ejemplo, anuncie una crisis de gabinete, Claro. Y que se vayan que todos. diga, claro, pero por lo menos los del equipo político, pues, o sea, eso es indiscutible, pero si quiénes son los grandes responsables de esta derrota Ese tanque electoral. de pensamiento. Eh, Exactamente, su equipo político. Aparicio Pero nada de Caicedo. esto hace,
Claro, el Sichel, mismo ministro Jiménez, de quien yo Jiménez, tenía Correa. un concepto, un criterio de que era tal vez lo más destacable de ese gobierno, pero realmente todos ellos han caído en un abismo profundo. Pero nada de eso anunció y también te refleja otra cosa, que probablemente no lo hace porque ya no le queda más nadie. Nadie Claro. querrá estar al lado de alguien que está en terapia intensiva hablando políticamente. De hecho, según filtraciones, hablaba de que se hablaba, no sé si tengas de pronto algún dato, ayer tu hermano jugó un papel importante porque se colapsó pues la página y yo estaba dando los gestos y tu hermano estaba filtrando los datos, pues y puchi, carió, vacancísimo, porque no logramos entrar. Te decía que hay quienes se han enterado de que muchos ministros sí se quieren ir, definitivamente, se quieren ir, porque ya no quieren nada. Hay un informe de un banco internacional que habla de que el presidente Lasso no podrá sostener su gobierno y que posiblemente no vaya a terminar su periodo. Me dices por qué una institución de ese gabaje puede opinar eso. Antes, Carol Lisset, un saludo para Mauro, rockstar de la política. Aquí te dicen así, Ah, eres genial un gracias abrazo por estar también aquí para junto ella. a Nelson, dice, gracias por estar aquí. Son los mejores, gran campaña por el no y con argumentos. Yo me sentí emocionado, sinceramente, porque sí que le Sí, dimos al no y de frente. O sea yo sé que tú tienes tus sí, argumentos y eres muy inteligente y te felicito. Yo soy un poco más gracias, crudo, yo Leo. era la gente, vote no y déjese pendejada, vote no. No, yo creo que siempre es importante hacer pedagogía política. Eso le hace falta mucho a nuestro país, a la sociedad latinoamericana en general. Debatir con argumentos. Siempre te lo he dicho y no me cansaré de repetir. No solo debemos ir a los espacios o a los lugares donde probablemente nos traten con un poco más de apertura o de cordialidad. Claro, Aunque sea duro, aunque sea difícil, tenemos que ir también a los lugares donde probablemente sean ariscos, toscos claro, y hasta irónicos, ciertamente a veces ofensivos o sarcásticos con nosotros, claro, porque tenemos que disputarles esos espacios. Las élites políticas y económicas de este país tienen cooptados esos grandes espacios. claro. Entonces, para nosotros, para los que estamos desde este otro lado de la fuerza, desde el progresismo, desde la izquierda, aquellos que defendemos un estado social, un estado de bienestar, derechos económicos, sociales para la gente, se nos hace más difícil poder transmitir nuestro mensaje. Entonces, mal podríamos negarnos a comparecer a los distintos espacios, reitero, por más antagónicos que parezcan. A veces nos irá bien, a Claro, veces nos irá mal, claro. pero no podemos desaprovechar esos espacios y creo que eso fue fundamental. Oye, Mauro, Traté de hablando, asistir a todos los espacios para difundir el mensaje. pero hablando un poquito de eso, eh, este, pero hemos llegado, ¿ah? Hemos llegado porque yo creo que el argumento fue muy bueno, yo creo que el planteamiento del presidente fue muy malo y también la defensa fue muy mala. Por ahí teníamos a Villavicencio tratando de que voten que el sí. Sichel hacía un esfuerzo, carismática la chica, pero decía Verduga en una que le escuché, decía, la felicito porque hace un gran esfuerzo por tratar de justificar un gobierno terrible. Antes de que sigas, Mauro dice, Anabel, ya tienes aquí una fan. Anabel, felicidades por el resultado, Mauro. Hiciste un gran trabajo y también nos felicita a nosotros por las transmisiones de ayer. Felicidades a todos los que hicimos patria. Viva RC, hasta la victoria siempre. Espérate que tengo otro mensaje. Y Marcelo Zapata, Un abrazo igual. Anabel, Anabel, para se, Anabel, un abrazo nuevo. ¿se puede hacer un referéndum donde a los 2 años se pregunte al pueblo si quiere que siga gobernando el presidente para sacarlo? El referéndum creo que viene, ¿quién lo propone? ¿El presidente nomás? El Pero esa presidente pregunta no también, pasa. también tiene iniciativa la misma Asamblea Nacional y en determinados casos también tiene iniciativa los gobiernos autónomos descentralizados y la propia ciudadanía. Pero Mm, el caso que plantea Marcelo no aplica, ¿sí? no No es aplica que la se puede pregunta. convocar a un referéndum donde se pregunte, ¿quiere usted que continúe o no el presidente de la República? Hay otros mecanismos constitucionales y democráticos que bien podrían utilizarse y que hoy más que nunca deberían estar ahí sobre la mesa, Deberían. porque tenemos un gobierno, y ojalá no me vayan a tomar por conspirador, ni por vanidoso o arrogante, ahora que hemos obtenido un triunfo Claro, mayoritario y contundente. No, no, lo que voy a decir es con profunda humildad, pero también con mucho pragmatismo. Si tú tienes un gobierno en terapia intensiva, tú tienes un presidente políticamente hablando conectado con un respirador artificial, yo creo que
tienes que recurrir a distintos mecanismos constitucionales. Uno de ellos podría ser el tema de la muerte cruzada. Sí, Es totalmente. decir, que se disuelva la asamblea o que la asamblea a su vez lo destituya a él, pero en cualquiera de los dos casos, que se convoque a elecciones anticipadas para elegir un nuevo presidente y vicepresidente y elegir también una nueva asamblea para lo que restaría de este periodo. Es una opción, a menos que el presidente Lazo algo de reflexión haya hecho hoy día luego de esta terrible, estrepitosa derrota electoral y cambie cuestiones de fondo. Pero si esto no cambia, mira, yo mucho me temo que el camino está allanado incluso para un nuevo estallido social. ¿Por Claro, qué? Porque las organizaciones sociales también ven al frente un presidente profundamente débil. claro, ¿Quién lo claro, va a claro. sostener? ¿Sí me explico? ¿Quién lo sostiene? O La sea, policía y las Fuerzas eh, Armadas, hasta ahorita. sí, pero imagínate, hasta las propias Fuerzas Armadas y la propia policía, al ver estos resultados, yo creo que sí habrá pues ahí actores, y estoy convencido que los hay, habrá miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía que sí son racionales y que dirán, oigan, el pueblo se está expresando en las urnas, el pueblo se está pronunciando y rechazando a este gobierno. Entonces, en un momento determinado, esto puede ser insostenible a menos que se utilicen mecanismos constitucionales para darle una salida democrática a esto. Sí, y lo que decía esta organización de que no hay inversión y que definitivamente esto va a ocasionar, podría ser el pie para que logren, no sé, la asamblea, conversar, porque definitivamente el presidente de la República ha obtenido un golpe durísimo en esta consulta popular o referéndum y todo, absolutamente todo, hasta las preguntas engañosas del tema del agua, le dijeron que no en absoluto. Y mira que lo reconoció en las palabritas que dijo que aunque era importante, no pasa por ahí. O sea, lo Sí, sí. reconoció. Sí, tú has escuchado y te has fijado en esta parte primordial, al Sí. final casi ya de su Ajá. intervención, ¿no? Tratando de demostrar que no ha sido tan importante, o sea, para Imagínate. tratar de minimizar la derrota. O sea, si no era tan importante, entonces, ¿por qué tildaba y nos tildaba de De narcos a narcos. aquellos que nos oponíamos al referéndum y a aquellos que cuestionábamos el contenido de las preguntas? O sea, si es que no era tan importante, ¿por qué tildaba de patriotas a los que lo apoyaban y nos tildaba de antipatriotas a aquellos que nos oponíamos? Ujú. Pero fíjate tú cómo es la soberbia para tratar de justificar, minimizar la derrota, el impacto político en su gobierno, se atrevió a decir esa frase, ¿no? Más, palabras menos. Perdimos, sí, pero al final no crean, esto no era tan importante, porque sí hay otras cosas más valiosas, o sea, así de vanidoso fue, ¿no? Pero Sí. mira que justo sobre lo que hablábamos de salidas constitucionales, César Montúfar, el ex candidato a alcalde de Quito y ex candidato presidencial, publica hace aproximadamente 20 minutos en su cuenta de Twitter: presidente Guillermo Lazo, usted tiene la responsabilidad de lo ocurrido en las elecciones del 5 de febrero. Hoy le quedan dos opciones: la muerte cruzada para cambiar el país o renunciar. Si no hace nada, terminará de devolver totalmente el poder a Correa el 2025. Eso dice el propio César Montúfar, que ya sabemos cuál es su posición Claro, contraria. anticorreísta, pero reconoce que el gran responsable de todo esto es el propio Guillermo Lazo y que de alguna manera solo le quedan dos caminos: o renuncia o convoca o aplica, ejecuta la muerte Pero hay cruzada. un tercero, Mauro, que es quedarse ahí y con un país eh, ahí, terrible. Si es que la gente decide aguantarle 2 años más, ¿eh? Claro. Si es que él decide aplicar el mismo modelo, y si es que sigue bajo este ritmo lleno de ineptitud, de incompetencia, lo dudo mucho. Respecto a lo que tú bien me preguntabas, ¿por qué estos organismos internacionales ¿Por se qué? atreven a hacer informes? Bueno, en realidad muchos de estos organismos a veces son ONGs, Ajá. otros son, por ejemplo, organismos denominados calificadoras de riesgo o calificadoras de crédito, ¿sí? Este tipo de organismos levantan informes sobre la estabilidad política y económica de los estados, y son organismos que en el mercado internacional, en el gran mercado internacional, son muy prestigiados, son muy reconocidos. Perfecto. Entonces, claro, levantan estos informes ¿para qué? Para que sirvan de referencia, por ejemplo, para que los organismos multilaterales de crédito o
los grandes prestamistas del mundo decidan si te financian o no, si te entregan o no un crédito, o si hacen inversiones, por ejemplo, para financiarte la ejecución de obra pública, Perfecto. ¿sí? O para invertir sus capitales en tu país. Entonces, generalmente sirve para esto. Por supuesto, estos organismos o estas instituciones que generalmente son privadas, son particulares, no tienen ninguna legitimidad democrática. O sea, Claro, tampoco claro. es que estamos hablando de que son instituciones elegidas por alguien, ni mucho menos. Pero el sistema capitalista está diseñado de tal manera que se han venido legitimando con el tiempo y claro, estos mismos organismos son los que, por ejemplo, califican el riesgo país. Claro. Fíjate tú que antes de esta derrota me parece que el riesgo país se ubicaba en aproximadamente 1.700 puntos. Ajá. Y el riesgo país significa que ese país no es tan confiable para poder prestarle dinero o que la deuda que tiene que pagar se va a encarecer. ¿Por qué? Porque te vuelves un sujeto de crédito menos confiable, ¿sí? Y consecuentemente tu deuda se encarece, ¿sí? Ujú. Entonces yo me imagino, habrá que ver lo que sucede estos días que se vienen, pero con esta derrota electoral, supongo yo que el riesgo país, mira, se disparará. Sí. Bueno, ¿y qué opinas por lo contrario? ¿Qué opinas ahora sobre la victoria? Revolución Ciudadana se alza con las alcaldías y las prefecturas más importantes. Te confieso, no, me cayó de sorpresa el tema de Aquiles, te digo de verdad. Aunque esto genera algún tipo de fricción, pero soy honesto. ¿Cómo ves esta lectura? Primero eso y luego te consulto si es que de una vez por todas deberíamos acabar con los exit poll. A ver, algunas cuestiones. Empiezo por los triunfos de la Revolución Ciudadana. Creo que el concepto rector del mensaje que utilizaron les dio efecto. ¿Y a cuál concepto rector me refiero? Estábamos mejor. A este mensaje de antes estábamos mejor, Ujú. ustedes saben que con nosotros estábamos mejor, el país de ahora es peor que el que nosotros dejamos, Ujú. nosotros Es les cierto, dimos es servicios cierto. públicos de calidad, educación, salud, obras de infraestructura, había trabajo, salario digno, con problemas, por supuesto, pero Ujú. digamos que las condiciones sociales, materiales de la gente eran muchísimo mejores. La clase media se expandió, varios sectores lograron salir de la pobreza y se incorporaron a la clase media y sectores que vivían en condiciones de precariedad absoluta, de extrema pobreza, ascendieron también socialmente. O sea, los datos no engañan, datos de organismos internacionales a la época en que terminó el gobierno del presidente Correa señalaban que alrededor de 2,5 millones de personas salieron de la pobreza y de la pobreza extrema. O Ujú. sea, eso es algo que no se puede negar. Solo los más enseguecidos y odiadores de turno se atreven a negar. Saben decir, es que es un crecimiento artificial, saben decir, El para tema de las tratar muertes de, violentas también. para tratar de decir que no, que eso era así como que algo, un puro maquillaje nomás, que no iba a durar mucho tiempo. En fin, lo de la criminalidad, Ujú. 5 crímenes o 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Si tú lo comparas al 2022 del año pasado, terminamos con 25 muertes violentas por Sí, cada sí, cien sí, mil sí. habitantes. Entonces, mira, los servicios públicos, tú sacabas una cédula, un pasaporte en 20 minutos, ahora te dan la cita para de aquí en 3 meses, o ahora ya han permeado los tramitadores y tienes que dar plata por fuera para que te den una cédula, un pasaporte. Entonces, mira, todo eso me parece que fue permeando en el imaginario y este mensaje rector creo que fue súper potente en grandes territorios del país. Ahora, también hay que decir que el resultado que obtienen tampoco es, a pesar de los grandes triunfos, porque son en las principales provincias y ciudades del país, Ajá. tampoco es que es un triunfo arrasador. ¿A qué me refiero? No es que se gana con más del 50% de los votos o el 60% de los votos, no. Son triunfos, por supuesto, absolutamente legítimos, democráticos, pero con un porcentaje, digamos, que tampoco te permite, si tú quieres utilizar un término coloquial, sobrarte o pensar Claro. que ya lo has conseguido todo. No, no, yo creo que ahí la Revolución Ciudadana tiene que ser muy prudente, tiene que actuar con profunda humildad, y enfatizo esto, con profunda humildad para hacer muy bien las cosas desde un inicio, porque es una nueva oportunidad que le Claro. está otorgando el pueblo ecuatoriano. Se gana Quito, se gana Pichincha, se gana Guayaquil, se gana Guayas, se gana la prefectura de Azuay, Manabí. se gana la prefectura de Manabí, se gana Santo Domingo, prefectura y alcaldía, se Eso. gana Esmeraldas, la alcaldía, Sí. se gana Quevedo.
Es decir, Milagro. una serie de... se gana milagro, así es tu amigo Ya me van a Pedro, faltar mi Pedro calle. Solines. Muy bien, ahí calle Nelson Salazar. Avenida Hablando Claro con Nelson Salazar, así tiene Es que que si me ser. pregunta, le ponemos nombre Nelson, póngale Nelson Daniel Salazar Vaca. Bueno, ¿y me va a dejar pegar las bielas ahí en la vía Por pública o me va a supuesto, mandar así ahí te al mi metro municipio? cuadrado. No, aquí tranquilo, Bueno, este. dos bielitas nomás, para que no digan que estoy libando en la vía pública y no me pongan una multa, o me vayan a querer llevar detenido eso por escándalo público. Pero bueno, a ver, mira, yo creo que tienen una enorme responsabilidad, Ujú. tienen que actuar con mucha humildad, con mucha sabiduría, cometer la menor cantidad de errores desde el inicio. ¿Por qué, Nelson? Porque si tú te fijas, en los tiempos actuales la gente tiene menos paciencia. Ujú. La gente vive atravesada, vivimos atravesados por estas cosas, por estas herramientas, los dispositivos móviles, el internet, la computadora, y eso hace que nuestra vida sea al instante, Claro, súper rápido. dinámica. Entonces, esa rapidez, esa fluidez, todo lo que es instantáneo, lo que es política, o lo que es la sociedad líquida, como lo diría Bauman, ¿sí? Eso hace que querramos todo al instante. Entonces, cuando nuestros gobernantes no solucionan medianamente los problemas de forma rápida, la gente se Claro. empieza a impacientar. Y eso es uno de los grandes errores de Lazo. Lazo no es, pues, ni un presidente ni tiene un gobierno dinámico que te haga las cosas rápido. Lazo piensa que hoy hace Men. una y la segunda tendrá que hacerlo de aquí en un mes o en 2 meses y que así funcione el gobierno. No, la gente ahora quiere que les respondas a tus demandas de forma lo más ágil posible. Entonces, creo que eso va a ser clave. No es un desafío fácil también. Fíjate tú, por ejemplo, asumir la alcaldía de Quito en las condiciones que se queda la capital, Claro. luego de administraciones terribles, luego de esta administración funesta de guarderas, con un metro con más de 2.000 millones de dólares invertidos y que hasta el día de hoy no funciona, no opera. Entonces hay grandes desafíos y, por supuesto, actuar con la mayor honestidad posible. Si en el pasado hubo ciertos casos que efectivamente, de alguna manera, representan pequeñas manchas o lunares en la administración, en los gobiernos de la Revolución Ciudadana, hoy que hay que actuar con mucha mayor prolijidad. Así es. Tienen que ser muchísimo más escrupulosos de los aprendizajes, de las cosas buenas, pero también de las malas, se saca muy buenas conclusiones para poder mirar hacia el frente y mejorar lo que se deba mejorar y profundizar lo que ya se ha hecho. Además que si el objetivo es que de pronto captar la presidencia de la República, va a ser mucho lo que hagan hoy en la alcaldía, en las prefecturas, para la presidencia. Ahora, yo lo he dicho, la gente que va entrando, a Pedro Solís se lo dije, pégale una llamadita a Paola Pavón, porque Paola es el ejemplo de que algo se hizo bien. O sea, la pana, oye, presa, con grillete, con toda la prensa encima. Ella se dedicó a trabajar por la gente, algo hizo bien, no vivo en Quito, pero es reelecta, ¿no? Entonces yo creo que ese es el ejemplo. Y el tema del Exipol, Mauro, porque esa vaina, qué vaina, oye, yo lo puse, yo me enganché con este pana, amigo tuyo también, ¿Verdad? ¿Quién? eh, ¿Quién? el de Primera Plana, Sonorama, Ah, Fabricio Vela, Fabricio Fabricio Vela. Vela. Él entrevistó Ya, al señor así es. de Market. Oye, pero yo estaba viendo eso y el man decía, ya tenemos a la prefecta Susana González. Y yo decía, pero no le diga ya tenemos, aguántese un chance. Y mira. Mira, a ver, realmente las encuestas o las empresas encuestadoras han perdido mucha credibilidad durante los últimos años, durante los últimos procesos electorales, no solo aquí en el Ecuador, Uh-huh. sino a nivel global. Basta citar algunos ejemplos. Recordarás tú el referéndum por la paz en Colombia, donde la mayoría de encuestas le daba ganador al sí a la paz. Y al final ganó el no a la paz. Chuti. El referéndum del Brexit en También. Reino Unido, donde la gente tenía que pronunciarse a favor o en contra de que el Reino Unido continúe dentro de la Unión Europea. La mayoría le daban de ganador a que continúe dentro de la Unión Europea. Al final, ganó el afuera de la Unión Europea, el que El no. decidieron irse. Ganó el no a la Unión Europea. Las elecciones de Donald Trump frente a Hillary Clinton, todos le daban ganador a Hillary Clinton.
y terminó ganando Donald Trump. Entonces, es un problema global, creo que obedece también a factores donde el elector cada vez se ha vuelto más reservado, el elector no te cuenta todo, hay mucho voto oculto, voto avergonzante también, y esto se amplifica en sociedades polarizadas como las nuestras. O sea, si aquí en el Ecuador lamentablemente es turro lo que voy a decir, pero el anticorreísmo en determinados segmentos de nuestra sociedad, acá en Quito pasa eso y en muchas otras ciudades me imagino que igual, se volvió una cuestión de estatus, pues, Oh, una ya. cuestión de clase social, Así es como, decir, oh, yo soy ser, anticorreísta. claro, exactamente, ser anticorreísta de alguna manera para ciertas personas era una condición de entrada o de acceso a ciertos grupos sociales para ser aceptado, Chuti, para qué no pena, ser ¿no? rechazado. O sea, y es turro, es feísimo lo que Claro. estoy diciendo, pero eso ha sucedido. O incluso para acceder a un trabajo o para poder tener una buena relación en tu ambiente laboral o en tu ambiente familiar. O sea, en sociedades polarizadas, esto hace que la gente no se sincere del todo con el encuestador. Entonces, esto también influye. Claro. Ahora, vamos al otro lado. También existen encuestadoras que manipulan a la opinión pública y que quieren meterte por la tranquera resultados que el soberano, que es el pueblo, no ha pronunciado, no ha expresado a través del derecho al sufragio. Ujú. Y me parece que mucho de eso también sucedió ayer porque no tengo nada personal en contra del señor Blasco Peña Herrera, pero para todo el mundo es conocido, es público y notorio, que él es un conspicuo militante del Partido Social Cristiano. Su padre fue Blasco, es Blasco Peña Herrera Padilla, ex vicepresidente de la República de León Febres Cordero. Reitero, no tengo nada en contra de Claro, claro. ellos, no estoy diciendo que sean malas o buenas personas. Yo creo que el padre es más un liberal de los más destacados, aunque yo no comparte ideológicamente en muchas cuestiones con él. Ya te digo, fue vicepresidente de Febres Cordero, pero no voy a dejar de reconocer que es un señor Era intelectualmente inteligente el de man, sí. de una talla pues amplísima. Pero, si son social cristianos, a mí sí me da la mala sensación de que lo que quisieron era de alguna manera posicionar esta idea de que en Guayas y Guayaquil seguía la hegemonía social cristiana, Ujú. porque no puede ser posible que exista una diferencia tan brutal entre el exit poll y el resultado final de las Totalmente al urnas, revés, pues, pues. Al revés. o Cambiaron los sea, nombres. es como, no sé, pues, o sea, le mandaron cambiados los datos, no sé, lo que era de Aquiles Álvarez le pusieron a Cinti, lo que era de Tal Cinti le cual. pusieron a Aquiles Álvarez, o sea, entonces, para uno es sorprendente esto, porque realmente no encuentra uno una explicación sensata. Yo te aceptaría tal vez un error de 3, 4, 5 puntos, pero no en la magnitud como se planteó el día de ayer. Y peor todavía lo que hicieron los canales hegemónicos, que Claro. Transmitir deberían rapidito. al menos, deberían al menos pedir una disculpa a la opinión pública. Yo sé que tampoco del todo se les puede endosar a ellos la responsabilidad, pero ¿a qué me refiero? El día sábado, Sedatos, del señor Polibio Córdoba, había hecho un tracking poll. ¿Qué es un tracking poll? Es una encuesta rápida, Ya. ¿sí? Con una muestra rapidita sobre la consulta popular. No es una encuesta boca de urna. El exit poll es una encuesta boca de urna. ¿Qué significa? Tú sales votando Te y afuera preguntan. del recinto te espera un encuestador y te pregunta por quién votó. Ese es el exit poll, encuesta boca de urna. El tracking es una encuesta rápida, una muestra significativa, pero sobre temas muy puntuales. Ya no es un cuestionario tan grande, sino únicamente sobre temas puntuales. El día anterior. Hacen eso el día anterior y supuestamente gana el sí ahí. Y ese tracking del día anterior lo utilizan al siguiente día y lo difunden como si fuese una encuesta a boca de urna. Claro, y como Eso que es fuera noticia, ¿no? antiético. Como que era exit poll. Y lo único que tú podías difundir luego de las 5 de la tarde eran exit polls a través de las 7 empresas que estaban calificadas para poder ofertar este servicio, que se calificaron y registraron ante el Consejo Nacional Electoral. Lo que hicieron varios canales de televisión de difundir este tracking, que era una encuesta rápida del día anterior, viola la ley y puede ser susceptible de una sanción por el cometimiento incluso de una infracción electoral en el Código de la Democracia. Entonces, mira, me parece esto un ejemplo más de cómo los aparatos ideológicos del Estado, que en este caso son los grandes medios de comunicación, influyen, interfieren y lamentablemente tratan de moldear a la opinión pública.
en buena hora, hasta el momento no se sabe o no se ha conocido que han existido inconvenientes ya en el conteo, en el escrutinio del resultado, y también pues ya Lazo salió prácticamente a aceptar Sí, sí. explícitamente su derrota electoral. Un saludito para Agustín Sigüenza, que nos envió un mensaje, y para Marco Dután. Marco Dután te escribe: Mauro, eres mi héroe. La arrastrada que le diste en Teleamazonas, si no en el otro 2030 tienes que ser presidente. Dice, si no es en este, en el próximo, dice. Mi voto para ti, Marco Dután, directamente. Muchas gracias, Marquito. Un abrazo enorme, mi pana. Solamente quiero aclarar que, por si acaso, Fabricio Vela no es que tiene culpabilidad en esto. Claro, Vela, no, absolutamente. Y lo decía sí, Fabricio sí, cada rato. Buen punto. Fabricio decía, esto es extraoficial, esto es extraoficial. Y Fabricio cada rato lo decía. Pero ¿sabe qué? La desesperación de Fabricio Vela y mi desesperación, porque también estaba yo ahí y también decía yo a cada rato, pero verán que no es oficial, pero verán que no es oficial. Yo creo que no debería darse. Primero, el propio Anderson, y aquí sí hay que ser responsable, ellos rapidito cogieron el exit poll y ya colocaron sus gráficas, y Yunda alcalde, Cintia alcalde. O sea, yo los transmití porque había que transmitir, había que hacer algo en esas horas, pero no le hago ugarte sabiendo que eso no es real. Entonces, sí creo que debería desaparecer el exit poll. Primer punto, o sea, que se acaben, porque esa vaina es irreal. El propio Anderson ha escrito que debería ser susceptible de denuncia, pero Correa demandó hace tiempo y todo el mundo brincó, claro, hace datos. En el 2017, claro. Y me acuerdo que la denuncia la presentó la asambleísta de aquel entonces, Rosana Alvarado. Sí, exactamente. Ella le presentó la denuncia y luego Fiscalía hizo un allanamiento a las oficinas de Exit Poll y el señor Polibio Córdoba dijo que era un abuso, que era parte de una persecución, de un régimen totalitario, en fin, pero ya estamos viendo lo que pueden hacer y de lo que son capaces, ¿ah? Tanto es así que el propio Anderson señala aquello, ¿no? No sé si él quiera ya que esto se judicialice a nivel penal, pero al menos una sanción está exigiendo. Por supuesto, es que no puede y yo ser. Sí creo que al menos una sanción a nivel electoral, por ejemplo, suspensión de los derechos políticos, suspensión de 2 o 4 años para que esa empresa no pueda volver a realizar este tipo de actividades, o sea, y esto está señalado de hecho en el Código de la Democracia, está señalado ahí, es infracción electoral, pero alguien debe presentar la denuncia también, porque no es que de oficio se puede hacer esto. Ahora, para cerrar, mi querido Mauro, porque yo sé que estamos rompiendo el rating, 9.200 personas en simultáneo. Oye, qué bacán. Sí, saludos a esas 9.000 personas. Saludos a esas 9.000 personas que están conectadas, de verdad. No sean tacaños, dejarán el like a la gente que está ahí. Dejen que no le cuesta nada, pongan like, eso es importante. Mauro, para cerrar, a pesar de todo, creo que el proceso electoral nos dio una lección muy buena, y es que funciona. Porque te imaginas tú que, nos ha falseado el exit poll, imagínate tú que falseen las elecciones. O sea, sí, es una farsa el tema de los exit poll, pero al fin de todas estas cosas, creo que el sistema funcionó, porque ganaron los que tenían que ganar. Efectivamente, creo que la voluntad popular ha sido respetada. Eso es lo más importante, y en democracia nuestras diferencias se deben resolver así, con más democracia, con la voluntad de las mayorías. Yo felicito que varios candidatos, por ejemplo, acá en Quito, igual en Guayaquil, hayan reconocido ya. Qué bueno. Primero su derrota, así es. Reconocido con hidalguía, con valentía, porque mira, cuando uno pierde tiene que tener el valor de asumir su derrota. Y cuando uno gana, tiene que tener la suficiente humildad para recibir esa confianza de la gente, pero sin agrandarse, ¿sí? Entonces yo felicito que, por ejemplo, en Quito, Yunda, Freile, reconocieron inmediatamente el triunfo de Pavel. De Páez no había leído, sí, qué bueno sí lo hizo. Sí tiene algo de bondad en el fondo de su corazón todavía, entonces pensaba que no había nada ahí en el fondo, pero bueno, ahí se aplica esa frase de Ana Frank, del diario de Ana Frank, de esa adolescente que fue asesinada por los nazis en el nacionalsocialismo en la Segunda Guerra Mundial, una chica judía. Ella decía una frase que expresaba lo siguiente: creo todavía que la gente es buena en el fondo. Sí. Entonces con lo de Páez se aplica perfectamente, algo de bondad todavía le queda ahí en el fondo, en buena hora. Guayaquil, mira, Cintia salió a reconocer, Nevodia lo ha hecho también, aunque tarde, pero lo han hecho.
Al que sí le costó un montón es a Lazo, ¿no? Hasta hoy Lazo. en la noche y a regañadientes, en Está fin, devastado. mira, qué importante que es aceptar la derrota, aceptar el triunfo del adversario, del oponente. La democracia no solo es buena cuando yo gano, la democracia también es buena cuando yo pierdo. Por supuesto, siempre que esas instituciones funcionen. Y en buena hora han funcionado, se está llevando ya a cabo la parte final de los escrutinios, tendremos nuevas autoridades seccionales, otras habrán sido reelectas y por supuesto tendremos una nueva composición del tablero político en los gobiernos autónomos descentralizados, la gran triunfadora la Revolución Ciudadana, con enormes desafíos y expectativas por delante, luego Pachacutic, que obtiene triunfos muy Sí, Luis interesantes Esteban. también en la Sierra Central, vuelve a ganar la prefectura de Tungurahua, gana la alcaldía de Ambato, Diana Caiza, una mujer indígena, ¿sí? Y eso me parece súper que interesante, súper valioso, porque tendríamos que analizar el contexto total de lo que pasó en Ambato y en Tungurahua, los antecedentes de junio del año pasado. Cuando hubo las movilizaciones indígenas, las élites ambateñas poco más y quisieran pues expulsar al movimiento indígena de la provincia de Tungurahua, ¿no? Los salazacas poco más ya no tenían cabida en Tungurahua y en sus cantones. Fíjate tú las paradojas de la vida. Hoy tienen una Hoy alcaldesa. Ambato tiene una alcaldesa indígena, Ahí una está. alcaldesa indígena. Me alegro tanto porque ese tipo de acontecimientos, más allá de lo paradójico, me parece que deben llamarnos profundamente a la reflexión y a entender que todos somos iguales y que en democracia prevalece la voluntad de la mayoría y que Quito, y que así como Ambato no es solo la avenida Ficoa, creo que es la más popis de allá, Quito tampoco solo es la Chiris o la Amazonas o Guayaquil, pues no es, La ¿cuál 9 de sería la octubre. parte de niñez? La 9 La de 9 de octubre. octubre, ¿sí? Que las ciudades tienen un cúmulo de territorios y que son más complejas de lo que a veces nuestras élites piensan. Mauro Andino, gracias. Acá también León A. Guzmán. Gracias, Mauro Nelson, por informar. Gran apoyo a Correa y a Glass. Gracias, hasta la victoria siempre. Mauro, gracias siempre por tus valiosos aportes y nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¿Vamos a hacer este jueves o para la Yo próxima te, semana? perfecto, lo hacemos. ¿Ya? Ahí tú Listo, me no hay problema. escribes, ¿sí? Ahí Bacán, tú me de escribes y una. coordinamos. ¿Ya? Perfecto. Dale, abrazo enorme. Chao, amigo Nelson. Chao a todos. Un abrazo enorme. Gracias, gracias por sus mensajes. Adiós. Chao, chao. Muy bien, amigos, ahí estuvo Mauro Andino en este adelanto, pero importante, análisis de lo que acontece.